que somos directores. Sí, ahí está. Está bien. Bueno, en principio, muchas gracias nuevamente por estar presente en nuestra institución para llevar a cabo lo que nos hemos propuesto como actualización del libro que oportunamente salió a la luz en el 2014. No voy a ser muy breve porque quiero pasar al tema que nos ocupa hoy, que es el del avance número 3, y quiero por lo menos queremos mostrarles todo lo que ustedes han trabajado. Realmente estamos bárbaros, súper satisfechos, falta muchísimo. Solo tengan en cuenta que para hacer el libro estuvimos 7 años y hoy llevamos 3 meses. O sea que falta mucho, pero el cometido es llegar a fin de año por lo menos con la edición impresa. Así que vamos a pasar directamente a mostrarles en un GAN que se nos ocurrió ayer cómo estamos con el avance de cada protocolo. ¿Ven bien? ¿Está nítido? No se ve nada. ¿Eh? ¿No se ve? No importa, va a estar relatado, no hay problema. No. Bueno, Enrique les va a ir dando la explicación de cada protocolo y el estado en que está cada uno hoy. ¿Está? Bueno, buenas tardes. Les voy a comentar un poco el tema este. Acá no se ve nada. ¿Por qué no? Bueno, estamos en el avance 1, 2, bueno, el día de hoy, 28 del 6, el próximo es el 26 del 7, y después la presentación final. En la de hoy teníamos previsto la presentación de los formatos, dentro de 30 días la presentación de los contenidos y la presentación final a fines de septiembre. O sea que quedarían 2 meses. De acuerdo, en el avance 1 era la formación de grupos, eso todos los grupos ya se han conformado, y en la segunda columna, sin entrar en detalle en cada uno de esos, lo que nosotros hemos visto que todo lo que tiene que ver... Ahí está. Ahí está. Por lo menos Más no da. Ahí. Poco menos. Ahí. Déjalo ahí. ¿Ahí? Sí, así por lo menos. Bueno, en el avance 2, que es el que están presentando hoy, lo que se nota que hay digamos, está más avanzado los contenidos en cuanto a la parte técnica, lo cual muestra que ha habido muchas horas hombre, por así decir, de trabajo en todos los protocolos, y hay un cierto apartamiento en los objetivos de los protocolos, que es un tema que yo quería comentarles ahora para poder, en cierto modo, enfocar un poco mejor el concepto que se está manejando y que debería estar incluido después cuando lleguemos a fines de septiembre, que sería la presentación final. Creo que tenía algo por acá. ¿Librito? ¿Librito? Allá. Me hice un pequeño machete para contarles. Pero en principio lo que le propongo es un poco la idea que dio vueltas cuando se hizo el primer libro. Como decía el ingeniero Polisiquio, gracias José María, estuvimos muchos años trabajando en este tema. Eran encuentros diferentes porque estaban todas las especialidades, entonces había mucha compaginación de documentos y sobre todo resolver cuáles eran las interferencias. Por ejemplo, una de las interferencias que yo supongo que ahora estarán contempladas, pero que en aquel momento una de las tantas, era cuál era el límite de suministro de la parte del protocolo de instalaciones eléctricas frente al protocolo de medios de elevación. O sea, dónde terminaba, cuál era el límite de suministro, antes o después del tablero. ¿Incluía el tablero o no lo incluía? Bueno, digamos, trabajando de manera separada, eso es bastante difícil. Bueno, en aquel momento
no fue un acuerdo de parte, sino que hubo una discusión bastante extendida sobre cuál era el límite de suministro de uno y otro. En cuanto a lo que se certifica, para tenerlo claro, hay dos certificaciones dentro de Edificio Seguro. Una cosa es certificar los protocolos y otra cosa es certificar el edificio. Si nos tratásemos de ponernos en la cabeza de un consorcio, tal vez muchos de ustedes viva en un edificio en consorcio y otros deben conocerlo, creo que todos más o menos tenemos en claro. A veces los consorcios es más difícil ponerse de acuerdo entre vecinos que a que los políticos se pongan de acuerdo en una lista presidencial, pareciera, ¿no? Entonces, cuando se trata de hacer una obra como sería la restitución de la seguridad, que tiene un costo incierto cuando se toca el tema, es cómo llegar a determinar cuánto vale, o por lo menos tener una idea como para ver si ese problema se encara y por dónde se encara. Ahí parte la idea de que todos los protocolos tienen que tener las no conformidades separadas en graves, medias y leves, para poder tener al final del protocolo por lo menos una calificación y que el propietario decida si va a empezar por las leves, por las medias o por las altas. En general puede empezar por las altas, uno piensa, pero tal vez sea tan costosas que mientras van recaudando empiezan por las leves. Bueno, en fin, es un tema consorcial, pero obviamente ayuda bastante a que todo el trabajo que encierra Edificio Seguro, en este caso como libro o como protocolo, se convierta en una realidad, para que tener claro totalmente que esto es para un aporte para la sociedad, que sea útil, que sea utilizable y que sea positivo. El profesional que certifica el protocolo, cuando el protocolo está completo, si lo quiere certificar, va a su consejo profesional, lo certifica la firma y el consorcio tiene una firma registrada por su consejo, bueno, con todas las cuestiones que significa eso. También puede utilizar el protocolo y usarlos el mismo con gente de mantenimiento que pueda conocer, con algún integrante del Consejo de Administración que conozca el tema, en fin, harán lo que les parezca. Pero la certificación está en el protocolo y no requiere del profesional certificante ninguna tarea profesional que signifique auscultación, medición, testeo, cálculos ni demás. Simplemente es la observación de una persona que se entiende que tiene la idoneidad suficiente como para detectar los puntos que el protocolo le indica. El protocolo no es nada más ni nada menos que un listado ordenado, un procedimiento ordenado de distintos componentes, en este caso ustedes saben cuáles son en cada uno de los protocolos que actúan. Si se llega a terminar el protocolo certificado o no, se tiene una visión general de cada una de las disciplinas que integran el edificio, y en ese momento el consorcio le puede solicitar al profesional que haga una estimación de costos de mitigación o de reparación. A ellos le podría servir como para ordenar con su plan financiero la ejecución de las mitigaciones que tengan que ver con la seguridad. Una vez que el consorcio decide ejecutar las obras, tiene que venir una empresa, una sociedad o lo que sea, digamos, una figura capaz y con la idoneidad necesaria para ejecutar las obras. En ese caso, se guía por los protocolos que han sido certificados y con sus propios análisis determina las obras necesarias, las cotiza, y en comparación con el protocolo es simplemente una tarea de control que puede hacer el consorcio cuando analiza las ofertas que le entregan los proveedores. Una vez que terminan todas las obras de restitución de la seguridad, el representante técnico de la empresa que actúa certifica el edificio. Certificar el edificio significa certificar todas y cada una de las partes que tiene el edificio. No se puede certificar una parte. Por ejemplo, en el protocolo de arquitectura, de instalaciones eléctricas, hay una parte
que habla que certificar la seguridad aplicando una norma IRAM que lo hace, digamos, por un análisis aleatorio de todas las unidades, no analiza todas, sino una parte. Bueno, primero, eso no sirve para certificar el protocolo porque ya hay que hacer un trabajo profesional analítico, que no es lo que el protocolo requiere. Y si se pasa la parte de obra en obra, hay que hacer absolutamente todas las obras de seguridad, no se puede dejar ninguna afuera. Ese es un punto que habría que tenerlo en cuenta en lo que es el protocolo de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Bien, eso es... Sí, tenía alguna cosa más. Análisis aleatorio. Es total, los límites de suministro. Bueno, y después hay que tener en cuenta que aquí en estos protocolos no hay instalaciones termomecánicas, no hay calderas, en fin, hay una serie de cuestiones que no están, que deberían estar, seguro, pero no los teníamos en el primer libro, en este se decidió no incorporarlo, porque es una tarea que lleva su tiempo. En la próxima versión del libro se va a incluir como un anexo, pero no está al día de hoy. ¿Qué dice? Y después los edificios alcanzados por los protocolos son únicamente los edificios de vivienda. En tipología edilicia hay muchas, no solamente las que han colocado en algunos de los protocolos, también hay hospitales, edificios educacionales, depósitos, talleres, bueno, hay una variedad muy grande. No significa esto que el profesional pueda asumir el protocolo de vivienda aplicado a otro establecimiento. Cuando hicimos la reunión anterior, acá mostramos cómo con los protocolos anteriores se aplicaron a un hospital de alta complejidad acá de Capital Federal, y bueno, funcionó muy bien, o sea, se pudo hacer el trabajo completo, se hizo un análisis económico, bueno, eso le sirvió al cliente para poder establecer un plan financiero necesario para ejecutar las obras de restitución. Bien, eso es todo. Yo lo que les propondría es pasar a los protocolos y después, una vez que escuchamos a cada uno de los protocolos y lo que puedan decir los que han trabajado en ellos, por ahí establecer un diálogo que nos sirva para aprender uno de otro sobre estas cuestiones. Vamos a empezar. Sí, vamos a arrancar con el de medio ambiente. El coordinador es el ingeniero Alejandro Sarubi, así que, perdón, de higiene y seguridad. También puedes hablar de medio ambiente. Bueno, el ambiente está bien, así que pasa al de seguridad. Bueno, buenos días a todos. Tomá, Alejandro. Sentate acá. Buenos días a todos. No, estoy parado. Sí. Gracias. Un gusto estar acá, agradeciendo al CEPIC, como siempre. Estoy a cargo de la maestría que damos en conjunto con el CEPIC, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional. También estoy en la empresa Techint desde hace muchísimos años y estuve como consejero en el Consejo Profesional, así que es un honor estar acá en este auditorio. Y gracias, Roberto, Enrique, José María. Me ha tocado liderar, coordinar la comisión número 7 sobre el protocolo de higiene y seguridad. Es un protocolo bastante particular porque hoy la palabra seguridad tiene mucha importancia por los eventos que están ocurriendo en estas obras de edificios de vivienda, que se supone, cuando nosotros damos clase o en los grandes proyectos, es lo más fácil que hacemos, ¿no? Un edificio de vivienda comparado a un túnel, a un subte, a una mina a 4.000 metros de altura, un gasoducto cruzando la cordillera a 5.000 metros de altura, o un puerto, una excavación en terrenos fangosos, con geotecnia, con 7.000 milímetros de agua en 3 meses. La verdad que hacer un edificio es bastante simple, con perdón de la ingeniera civil, el ingeniero Raúl Bertero, de la Facultad de Ingeniería, pero donde también agradezco tantos años de estar y aprender continuamente, ¿no? Pero entonces,
¿Cómo puede ser que haya tantos eventos que provoquen incluso la vida de las personas, la muerte de las personas? ¿Cómo puede ser que un edificio de viviendas, que siempre tenemos como objetivo vivir en las viviendas, de ahí viene el nombre, sea inseguro? Entonces este protocolo es bastante particular porque la seguridad es muy amplia. Es muy amplia porque además en el edificio no están solo los que viven, que también generan riesgos. Fíjense los incendios, explosiones de los monopatines eléctricos que algunos cargan en sus viviendas o los celulares que pueden explotar, y por eso la industria de la aviación tiene normas muy estrictas, no viajan baterías en ningún avión, es intolerable. Incluso el Boeing 787, el Dreamliner, cuando se puso en servicio en Japón, fallaron las baterías, se incendió la cabina, tuvo que bajar, aterrizar de emergencia. Entonces, en el edificio además está el encargado, los encargados, los servicios. Viene la gente a hacer el mantenimiento y cumple con las normas de higiene y seguridad, y la verdad, no. No es solamente el encargado que tira con la manguera agua potable todas las mañanas y desperdicia, en vez de 60 litros por habitante día, desperdicia 500 litros habitante día de dotación. Entonces, tenemos que visualizar integralmente. Y por eso, bienvenidos los protocolos, porque justamente atañe a esa visión un poco más integral. Hicimos un trabajo muy expeditivo, agradezco específicamente a todos los que componen la comisión, no los voy a nombrar uno por uno, pero algunos están acá, presentes, así que muchísimas gracias por participar. Tenemos la próxima reunión el viernes a las 17 horas. Empezamos con una nivelación del conocimiento, y agradecemos también a Enrique Greli, que se sumó justamente para confinar algunos conceptos y focalizar y no irnos de costado por algo tan diverso. Nivelamos ese conocimiento para los edificios de viviendas, hicimos una revisión y focalizamos en estos 4 puntos de los protocolos. Debieran estar en edificios de vivienda, debieran tener, como pasa, locales comerciales, pero no meternos dentro de ese local comercial. Tendríamos que revisar las autoridades de aplicación particulares para cada temática, como es la eléctrica que se mencionó o la del gas, y además tendríamos que verificar la interacción con los otros protocolos. Las premisas para el nuevo formato, que fue este primer objetivo, es muy simple: hacer algo integrado, pero al mismo tiempo efectivo para el profesional que lo tiene que llevar a cabo. Hoy tenemos menos capacidad para pensar, menos capacidad para analizar, para leer, para estudiar normas y, discúlpenme, para aplicar las normas. Por eso también muchos de estos errores. Les cuento acá también los códigos de la edificación, que se supone que los conocemos muy bien. Justo anteayer otra reunión, y decía, pero mira, esto está en el Código de Planeamiento Urbano del año 1977. Que no significa que el código urbanístico nuevo de hace 3 años es mejor que el de allá. El de allá sí era más sustentable. Muy poca gente sabe lo que es la sustentabilidad. Entonces, hay que remar, si me permiten, con todos estos conceptos. Por eso, para no extenderlo, las conclusiones es un nuevo formato, más simple. Acá se los presento, integrando todos los documentos en uno. La primera introducción con todo lo que es repetitivo, podríamos decir, pero que hace al edificio que estamos abocados a estudiar y a certificar, y después este formato de normativa vigente, si cumple sí o no, y finalmente las no conformidades pensando en la gestión de calidad. El sistema de gestión de la calidad tiene no conformidades críticas, no conformidades, observaciones e incluso hallazgos positivos, observaciones positivas para destacar. Sí. Lista de chequeo técnico. Otros lo llaman checklist, pero sería una simplificación del protocolo que hoy está vigente. Hay mucho que salió del protocolo, ¿por qué? Porque la electricidad está en el protocolo de electricidad. Lo que es gas está allá. Y así sucesivamente. Parece mentira, pero esa es una simplificación muy grande que se hacen en el estudio de los protocolos. Y todavía queda mucho por hacer, porque recién empezamos a entrar, y la verdad es un mundo.
y tenemos un gran desafío para sintetizar el conocimiento y que realmente sea entendido y lo más difícil, aplicado. Así que muchas gracias. Bueno, no, gracias. Bien. El de ambiente, medio ambiente. Medio ambiente. Armando. Con el de medio ambiente. ¿Querés ir haciendo el introito? Sí. Bien. ¿Querés láser? No creo que haga falta. A ver, sí. Medio ambiente. Queda conectado. Claro. Bien. El último de todos. Número 9. 9. Ahí Nueve, está. sí. Ahí está. Ahí está. ¿Querés para ir pasando las dale. Arriba. Ahí está. La que está. La que está. Ahí está, gracias. ¿No te querés sentar? No, ahí está la ciudad eléctrica. Claro, sí, también. ¿Eh? Sentá, estás acá. No, no, el 9. ¿Qué pasó? Ahí está. Si les parece, comenzamos un poco con la introducción. ¿Sí? No salgo. Bien. Bueno, me piden que me acerque por la filmación. ¿No? ¿Más? ¿Más? Ahí. Arriba. Soy alto. Vamos. Bueno. Buenas tardes. Gracias al equipo. Tema de medio ambiente es un tema interesante, me apasiona, también me apasiona la seguridad e higiene, y tal vez el desafío más grande que tuvimos con el equipo de medio ambiente fue tratar de separar lo que es seguridad e higiene y medio ambiente, algo que hoy por hoy, por lo menos para los que trabajan de alguna manera en medio ambiente o seguridad e higiene, es casi una amalgama, es casi indivisible. Y hemos aprendido a convivir y a trabajar con estos dos temas y tratar de brindar los conocimientos necesarios para que estos proyectos se lleven a cabo. Primero, quiero destacar en primer lugar tal vez la sutil pero importante diferencia entre lo que pueden llegar a ser los conceptos desde la perspectiva de seguridad e higiene y lo que es medio ambiente. En medio ambiente incorporamos los conceptos que no estaban vertidos anteriormente como una rúbrica de salud ambiental. Seguridad e higiene ve de la perspectiva de la salud ocupacional o la salud laboral, lo que era antiguamente la higiene industrial, ¿no? Los viejos higienistas industriales. Desde nuestra perspectiva, dejamos de lado lo que es lo ocupacional y le prestamos atención a, en muchos casos, los mismos elementos o los mismos contaminantes o agentes estresantes que afectan a la población en general. Cuando pensamos en seguridad e higiene, pensamos en cómo fueron establecidos los criterios de exposición y los umbrales de seguridad para una población laboral, digamos, fuerte y fornida, entre 20 y 60 años, que trabaja 8 horas por día, 40 horas a la semana, por un periodo laboral de 40 años. Desde la perspectiva de la salud ocupacional, y fundamentalmente en edificios de vivienda, tenemos que incorporar al resto de la población. Y ahí el abanico se hace mucho más grande, porque tenemos que, en primer lugar, incorporar no solo a la población que no trabaja, sino a los niños, a los ancianos, es decir, no podemos dejar a nadie afuera. Es por ello que ustedes van a ver que muchos de los umbrales de contaminación, de nivel de contaminación aceptable a nivel industrial, no se podrían aplicar a nivel de salud ambiental. Por ende, hay que ser más estricto. Entonces, tocamos desde la perspectiva de las rúbricas de salud, de medio ambiente, aspectos de salud ambiental que se parecen mucho a salud ocupacional. Incorporando en muchos casos situaciones que son la realidad. Hablábamos con un colega
antes del inicio de esta charla, en que migramos hacia edificios en los cuales el mantenimiento no está presente. El antiguo, digamos, encargado que vivía en el edificio, hoy por hoy se tercerizan las actividades y son edificios de vivienda sin personal estable. Y ahí nos aparece un dilema. ¿Qué hacemos si no hay un trabajador? No aplicarían los conceptos, digamos, de seguridad e higiene desde la perspectiva de proteger al trabajador. Bien, entonces es una situación que creo que en definitiva vamos a llegar a conclusiones, pero lo que sí tenemos que hacer, y por eso le dimos un poco de fuerza a los temas de salud ambiental, es de tocar los mismos temas desde de una visión similar, pero más ambiental. También incorporamos temas de buenas prácticas que estaban de alguna manera en el protocolo original y le dimos una pequeña vuelta de rosca. El tema de, por ejemplo, control de plagas. El tema de control de plagas desde la perspectiva ocupacional es, digamos, si buscamos la pirámide básica de las jerarquías de higiene ocupacional, vemos, bueno, cuáles son los criterios para protegernos, cuáles son los criterios para eliminar el contaminante, para sustituirlo. Pero ¿qué hacemos cuando no hay trabajador? ¿Qué pasa si tenemos que hacer fumigar, como llamamos fumigar, aplicar un control de plagas? Bueno, notificamos a los ocupantes, hay gente sensible que si de alguna manera fumigamos puede que esté afectada. Entonces comenzamos a incorporar temas que tal vez yo los vengo, digamos, como diríamos, mamando de hace muchos tiempos en mis 42 años de trabajo en Estados Unidos, donde hay ciertas cosas que están dadas y hay que hacerlas, hay que notificar. De la misma manera, hay ciertos elementos que están asociados con contaminantes que hoy por hoy no están necesariamente en la agenda desde la perspectiva medioambiental, por lo menos de lo que es legislado, pero sí son críticos. El tema de el plomo en pinturas. A ver, seamos honestos, el plomo es el famoso ladrón del intelecto, ¿bien? Es decir, en una población no laboral de menos de 5 años, los chicos menores de 5 años que ingieren plomo tienen un deterioro cognitivo irreversible. Entonces no podemos obviar estos temas de exposición a pinturas con plomo. Y sabemos de que se siguen aplicando pinturas con plomo porque si bien están prohibidas las que serían las de uso residencial, todo lo que es la gama industrial está exenta. Entonces, incorporamos esos temas que entendemos que son críticos. Y por supuesto los temas que están relacionados con los contaminantes que hoy por hoy comienzan a estar más de moda, el asbesto, el radón, etcétera, etcétera. Entonces yo los invito a esta reflexión porque estamos tocando temas que quizá no están en códigos o no están necesariamente legislados, pero sí son parte de lo que nosotros vivimos y convivimos. Creo que con eso cubrimos los temas, tocamos por supuesto temas con el ingeniero Gareis, que también trabajó en seguridad e higiene, temas de ruido y vibraciones, desde la perspectiva ambiental, ¿sí? Que no es necesariamente la ocupacional. Bueno, gracias. Había que mencionar que este protocolo era optativo y ahora es obligatorio. Sí, bueno, este protocolo nació como optativo en la edición anterior del libro y ahora tiene el mismo carácter obligatorio que el resto. Dame el puntero. Bueno, hola. Yo soy José Izaguirre, creo que estoy hablando con casi todos. Formé parte del protocolo de estructura resistente. El 1. Estaba 2 porque salud y no había quedado. No, bueno. El 1 es instalación eléctrica. Estructura resistente. El 1 es el cual ya está. ¿Ah? Listo. Yo decía el orden. Las instituciones que formaron parte de la discusión del tratamiento del protocolo fueron el INTI, la Asociación de Ingenieros Estructurales, el CEPIC, la UCA y la FIUBA. Tuvimos un consenso casi total
en el análisis del protocolo, y lo que hemos determinado que en cuanto a la normativa tenemos que seguir los lineamientos que están establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en el CIRSOC, que tiene distintas áreas: el área 100 con el tema de las cargas, el área 200 las estructuras de hormigón armado, el área 300 las estructuras de acero, el área 400 la parte geotecnia y fundaciones, el área 500 la parte de estructuras de mampostería, el área 600 las estructuras de madera y el área 700 las estructuras de aluminio. Hay un área 800 que en este momento está en estudio, digamos, en análisis, que se refiere a los puentes. Bueno. Referente a la normativa, el ingeniero Raúl Bertero, acá presente, nos comentó que en el capítulo 27 del ACI 318 del 2019, trata específicamente la verificación de las estructuras, y que el reglamento CIRSOC 201 está en este momento en estudio y análisis para adaptarlo a ese capítulo 27. Entonces, el análisis que hemos hecho es el siguiente. Primero se organizó el protocolo en función de las instrucciones recibidas, dividiendo un informe técnico, la documentación y las planillas de análisis de checklist. Se modificó muy poco, porque estaba bastante completo y adaptado a la realidad, pero en el informe técnico se agregó la existencia de las obras linderas, porque una de las cosas que mayor puede llegar a influir en un edificio que haya que hacer la verificación es la existencia o no de obras en un edificio lindero. Lamentablemente tenemos experiencias de algunos colegas que han visto afectada su responsabilidad profesional por obras en edificios linderos, que no vale la pena mencionarlas, ¿no? Consideramos que al realizar una inspección visual se pueden presentar tres situaciones. La primera, que no haya una patología visible. La segunda, que presente una patología, pero que ésta no es indicativa de un riesgo inminente. Y la tercera, que la patología sí requiere hacer estudios analíticos y ensayos de carga. Y esto todo referenciándose a lo que está normado en el ACI 318. Se establecerán en el checklist distintos niveles de responsabilidad en función de si el edificio tiene documentación, si no tiene modificaciones visibles, si no hay cambios de uso y destino que impliquen cambios de carga, y la configuración y el estado de mantenimiento y conservación es aceptable, y si no se ven patologías que presenten un riesgo aparente. Entre las dificultades que se mencionaron que continuamente los profesionales ven afectada su gestión, es en la falta de documentación técnica conforme a obra, porque generalmente las documentaciones de conforme a obra que se presentan son solo las referentes a la parte de arquitectura, y no se presentan las modificaciones en lo que hace a la estructura. Y también algunos de los profesionales comentaron que cuando uno va a las oficinas respectivas en el gobierno de la ciudad para pedir documentación, le dicen de que no hay documentación. Como conclusión final, consideramos que este procedimiento, en cuanto a estructura resistente, es un servicio que sirve como ayuda al profesional que tiene que realizar una evaluación de un edificio destinado exclusivamente a vivienda en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para que el mismo sea completo, indefectiblemente se deben realizar estudios analíticos y ensayos de carga, como para poder dar que una
la certificación que un edificio es seguro, se deben cumplir esas dos condiciones. Consensuamos que ante el requerimiento de un consorcio o de un propietario, se nos presentan dos situaciones. Si hay que evaluar si hay una patología visible, su costo de implementación sería relativamente aceptable y factible de realizar. Pero si se pide que se haga la certificación que el edificio es seguro, el alto costo que esto implicaría por todos los ensayos analíticos, los estudios analíticos que hay que hacer y los ensayos de carga, tornarían prácticamente imposible la realización. Por eso, consideramos que en salvaguarda de la responsabilidad del profesional para certificar como edificio seguro, se deben realizar estudios analíticos y ensayos de carga, o sea, estudios complementarios. Por lo que en el informe, en caso de que no se realicen estos estudios, se debería informar que la seguridad estructural no está completa. El estudio de la seguridad estructural no está completo. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al eléctrico. ¿Quién está de electricidad? ¿Quién está? Sí. ¿Dónde está el micrófono? Bueno, es bueno hablar con el cerca, ¿viste? Porque si lo alejas un poquito, se pierde. No tengo mucho que presentar, tampoco preparé nada. No, así que, simplemente cantar un poco. Bien. Y después me parece que si hay algún diálogo entre evaluaciones sería Después vamos a hacer el interesante. Bueno, Así que, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer al CEPIC Gracias. por la invitación a participar. Sí. No, vení, que te quiero arreglar el cuello. Porque como vas a salir filmado, Bueno. y hay elecciones presidenciales, ¿viste? Bueno, En el Photoshop eso no se corrige. no se corrige en el... Perdón. Bueno, gracias al Consejo Profesional. Para mí todo es nuevo. Es un gran desafío. Me dieron la responsabilidad de liderar esta comisión de trabajo. Y bueno, nosotros enfocamos el protocolo eléctrico desde el punto de vista de lo que es la necesidad de cumplimentar las reglamentaciones básicas, mínimas e indispensables para que una instalación eléctrica sea segura, tanto para lo que es inherente a la vida cotidiana como para el mantenimiento. Nos basamos en la reseña original que nos enviara el Consejo, repasamos cada uno de los puntos y lo que nos quedó pendiente y que yo traía casualmente para tratar hoy en esta reunión es inherente al formato, pero al formato de si nos vamos a poner de acuerdo todas las comisiones en que el Chess Leaks o digamos todo aquello que requiera que quede salvaguardado de alguna manera, va a haber un formato único, si es abierto y después el Consejo va a compilar ese formato único. Entonces, cierro un poco digamos, la presentación del protocolo más que con transmitir cosas, con este interrogante que se nos presentó a nosotros, ¿no? Porque, es más, cuando yo envié el documento con el cual estamos trabajando, en el mail aclaré exprofesamente que las tablas finales no las tratamos todavía porque estábamos esperando de alguna manera ver si acordábamos entre las distintas comisiones un formato único para que todos lo presentemos de la misma manera, ¿no? Porque si no, yo lo puedo presentar en 5 columnas, otro en 3 columnas, etc. Así que, bueno, dejo planteado el interrogante. Gracias. Bueno, de mi parte es todo. Agradezco a mi equipo que, la verdad, unos genios totales, no tengo más que agradecimiento para cada uno de los miembros y la verdad me siento muy cómodo trabajando absolutamente con todos. Gracias. Muchas gracias.
Les consulto si quieren hacer un break para tomar un café o seguimos. Uno más. ¿Cuál es el que sigue? Gas, instalación de gas. Después vamos a volver sobre el tema este de los formatos. Ingeniero Carlos Alberto Alfaro. Gracias. Sí, no, pero, bueno. Así lo ves en la pantalla. Sí, sí. No, no se ve nada. Sí, hay que ampliarlo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Carlos Alberto Alfaro. Fui consejero, tuve el honor de ser consejero del CEPIC del 2018 al 2022. En una primera etapa fui secretario, así que me metí bastante a fondo en la actividad del consejo. Y la iniciativa de este tipo de publicaciones me parece fantástico para el ejercicio profesional y para ampliar las posibilidades de nuestros profesionales. Los de este consejo y los demás consejos profesionales de ingeniería. Porque evidentemente cuando uno habla de una instalación eléctrica es preferible tener, además del criterio general que va a tener un ingeniero civil, el criterio que puede tener específicamente un ingeniero eléctrico. Ni hablar ascensores o máquinas térmicas, como mencionó el ingeniero eléctrico. Bueno, cuando nos encontramos con... No sé si ponerme más acá. No, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a sentar. Así lo voy leyendo de acá. Perfecto. Lo primero que nos encontramos con los protocolos que existían en la versión anterior del tema gas era de que nos parecía algo desordenado. Tengo que agradecer, y es fundamental mencionarlo acá, de que he tenido la colaboración directa de los demás integrantes. Casi todos fueron convocados, hay algunos que todavía lamentablemente no llegué a tiempo a poderlos integrar, pero sí de alguna manera han estado comunicados con nosotros y yo he estado comunicado con ellos. La coordinación general es del ingeniero Gustavo Gamardo, que es de Metrogas, que junto con el ingeniero Marcelo Lezama fue con quienes empecé a intercambiar opiniones y me encontré con que realmente era muy engorrosa el desarrollo que había de los checklists que tenía el protocolo de gas anterior. Repetía cañerías y demás. Entonces, una de las primeras cosas que nos pusimos de acuerdo es que, bueno, convenía tener un recorrido de la instalación de gas tal como se hace en un recorrido del servicio mismo. O sea, empezar por la acometida, lo que se llama la prolongación del servicio en vereda hasta cruzar la línea municipal, los gabinetes de reducción de gas, de los reguladores de gas, los medidores, que tienen a veces un gabinete separado, la cañería, que tanto va por espacios comunes como antes estaba muy separado, cañería externa por espacios comunes, cañería externa por espacios, ¿cómo se llama? Sí, individuales o propios, digamos. Y todo esto nos llevó a ir planteando una simplificación. Y después, en realidad me agradó mucho la presentación que hizo Alejandro respecto de cómo simplificar toda la presentación final. Porque en realidad lo que el pliego, tal como está planteado el libro, espero que después lo termine de los coordinadores generales de aclarar, nos pide que primero aparezca el informe técnico, después la documentación de respaldo, si es que existen. En el caso de gas es indudable que tiene que existir, porque sin esa documentación presentada en la distribuidora, que tiene responsabilidad final de habilitar una instalación, en realidad no se puede habilitar una instalación, o sea, no hay servicio de gas. En otros servicios sé que no pasa eso. Y ni hablar lo que mencionó José respecto
las estructuras, porque me han repetido varios de que profesionales que tienen que lidiar con distintos tipos de temas y se encuentran con que los planos en la municipalidad o en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, no existen, o no se encuentran, o vaya a saber qué pasó. En general se quemó el archivo donde debían estar. Bueno, y eso pasa en algunas otras cuestiones y algunas otras instalaciones o elementos que para el edificio seguro tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que nosotros pensamos es, primero, ordenar el protocolo de gas tal como estaba, y nos metimos bastante al revés de lo que ha hecho el planteo de la gente de instalación eléctrica, nos metimos bastante en los contenidos, porque en realidad nos parecía fundamental reordenarlos y unificarlos, no evitar las repeticiones. Entonces, por eso es que pusimos lo que aquí les muestro, el informe técnico, la documentación y los aspectos administrativos, después la conclusión de las planillas de protocolo, y después entrando ya en el esquema de las instalaciones en sí, pensamos primero en los esquemas de regulación, la cometida a la planta o el equipo de regulación, la prolongación domiciliaria en sí, lo que es entrando en la vivienda, pero en los aspectos en general comunes, los gabinetes de medidores y a partir de ahí las cañerías internas, que va tanto para los espacios comunes, que todavía circula por espacios comunes, como en las instalaciones de cada vivienda, las instalaciones individuales. Después, la cañería esa llega a los artefactos. Entonces, los artefactos en la instalación de gas tienen una cierta complejidad y ha variado bastante la regulación respecto de lo que existía incluso en el año 2014, porque han aparecido sensores y elementos que hoy, por suerte, cortan el servicio en caso de exceso de temperatura en lo que sigue al final, que es las ventilaciones y los conductos de ventilación. Gracias a Dios, en la casa de una hija mía, en un departamento, tenía la gente un calefón que lo decidió cambiar para mejorarlo. Probablemente el calefón estaría ya medio achacado. Pusieron un termotanque. Pero resulta que un termotanque en general es más alto que un calefón. Y entonces el instalador lo que hizo fue una doble curva y se arrimó a una pared. Y bueno, cuando mi hija prendía el calefón, que lo habrán probado, pero vaya a saber, el termo, perdón. Cuando prendía el termotanque, a los 3 minutos el termotanque se apagaba. Y afortunadamente se apagaba porque era nuevo y tenía este sistema de control y de corte. Porque en realidad lo que había ahí era exceso de temperatura y probablemente gases de mala combustión y probablemente monóxido de carbono, que en realidad ha sido lo que a mí me ha traído al gas, porque yo en su momento colaboré bastante a través de Adigas con los temas de difusión de accidentes o incidentes por intoxicación con monóxido de carbono, que es realmente realmente letal y la gente no sabe. No le importa si las rejillas están bien puestas o mal puestas, si está la rejilla de entrada, porque muchos se fijan, está la rejilla de salida, pero nadie se fija si hay una rejilla de entrada, y eso es reglamentario. Así que bueno, voy a bajar un poquito más esto. En definitiva, pensamos que entre la documentación que tiene que manejar el profesional, tiene que contarse con un mínimo de normas que están establecidas, que pasan por las distintas normas argentinas de gas, NAC, las 200, 201, 215, 220, 226, y de ser posible y aceptado por los integrantes de este grupo, orientaríamos el itemizado detallado en relación al punteo que usan los inspectores de las distribuidoras, porque es un sistema de punteo que es muy práctico y más simplificado. Sin embargo, Gustavo hizo todo el trabajo de desarrollar para los 6 aspectos que mencioné al principio, que habla de los acometidas. En realidad son 6, en el resumen están más, porque falta la cañería de acometida.
Pero en esos aspectos ha hecho una descripción, una simplificación del itemizado que antes tenía. Bueno, nada más, muchas gracias. 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 Te dejo ahí. Pasamos a instalación sanitaria. Raúl. Después medios de elevación. De arquitectura no hay nadie, ¿no? Sí, Silvia Forte está. Acá. ¿Quieres pasarla? Es la segunda. Es la número 2. ¿Quieres dejarla primero a ella? ¿Cómo que? No, hacelo ya vos, porque ya te ponen ahí. Sí. Bueno, dale. Sanitaria. Después arquitectura. ¿Arquitectura o no? Arquitectura y medios de elevación. ¿Quién lo pasa? ¿Lo paso yo? Tomá. ¿Querés que te lo pase? Acá tenés un secretario de lujo. Si querés. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Oscar Barreneche. Tengo que hacer de entrada una salvedad. El ingeniero Victorio Santiago Díaz, a pesar de que quería estar, no pudo estar por un problema personal. Así que docente mío y, digamos, así como un padrino. Eso para arrancar. Bueno, un poco lo que se dijo estaba en coincidencia con el trabajo que hicimos en la Comisión de Instalación Sanitaria, que había algunas cosas que no quedaban claro, y lo que se incorporó principalmente es el tema que yo llamo sostenibilidad, es decir, todas aquellas cuestiones de las instalaciones sanitarias que hacen al uso racional del agua, a la eficiencia energética, todo lo que sea una cuestión que hoy, por suerte, el Código de Edificación contempla. No todo, pero contempla parcialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Recuperación de agua de lluvia, reutilización de aguas grises, son los mínimos. Utilización de la grifería, digamos, esa cuestión particular, todas esas cuestiones están volcadas en el protocolo. Es importante también tener en cuenta la documentación y de quién certifica, ¿no? El profesional que certifica en cuanto a poner su nombre, matrícula y todas las cuestiones particulares que hacen al edificio, ¿sí? Al edificio de vivienda. Sobre las cuestiones de documentación, las instalaciones, digamos, sanitarias, en general uno cuenta con documentación que puede estar conforme a obra, como actualizada o no, en el gobierno de la ciudad, pero también tenemos de referencia obras sanitarias. Así que en esa cuestión particular es donde, digamos, se busca este tema de la documentación, ¿sí? Después está el tema de lo que hace al mantenimiento, certificaciones del mantenimiento de tanques, certificaciones a veces de salida de fluentes, algunas cuestiones particulares de esas, todas certificaciones que hacen a, digamos, el mantenimiento de la instalación. En esa mirada también nosotros vimos el tema de todas las instalaciones, ¿sí? Primero, como dijeron, manejaron la gente de gas, arrancamos desde la conexión domiciliaria hasta lo terminal de la instalación, ¿sí? Dentro de la terminal de la instalación, reforzamos aquellos puntos dentro de la instalación que son conflictivos o que pueden derivar en algún riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la instalación de desagüe cloacal, lo importante de la instalación no es que se tape la cañería, sino la ventilación. Entonces, se sugiere ahí en el mismo protocolo algún tipo de ensayo para determinar si realmente tanto los artefactos como las cañerías están funcionando las ventilaciones correctamente. Es decir, simplemente utilizando la descarga de artefactos yo puedo ver en la pileta de piso si la ventilación es correcta, ¿sí? Bueno, en eso también se puso en cloacales,
el tema de reutilización de aguas grises, que el Código de Edificación lo nombra parcialmente, pero lo permite, ¿sí? Por otro lado, en el tema de pluvial, directamente la utilización de aguas de lluvia, que en general a veces no está contemplada como corresponde o no está utilizada como corresponde. Después las instalaciones de agua fría y agua caliente se tuvo en cuenta también que no estaba totalmente considerado edificios en altura, es decir, las distintas posibilidades que tenemos en edificios en altura, todas las soluciones que podemos encontrar. Y por último están las instalaciones denominadas especiales, que en el protocolo estaban nombradas. Como están esas instalaciones solamente a efecto de vivienda, puedo yo tener una caldera, no puedo vertir agua a determinada temperatura o algún tipo de residuo liviano. Entonces ahí se consideró el tema de los elementos que pueden tener tratamiento en la instalación. En conclusión, lo que, digamos, puntualizamos o reforzamos es el tema de la constancia o control del mantenimiento de las instalaciones sanitarias. Bueno, eso es todo. Hay algunas observaciones que hizo el ingeniero Insaguirre, porque yo lo presenté en Excel y bueno, es la más fácil para mí. Ahora se va a hablar del criterio de cómo armar. Bueno. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Arquitectura. Perdón. Estoy invadiendo. Gracias. ¿Querés el- No es No vas a- necesario, no, porque perfecto. voy a hacerlo en general. Gracias. Bueno, el coordinador de esta área es el arquitecto Agustín García Puga, que está de viaje, así que me ha delegado la presentación de lo que barrimos en consecuencia. Vimos, y me pongo en la misma tesitura de algunos ya profesionales que han presentado la situación de poder acordar la forma de la presentación, porque hemos barrido todas las planillas que integran este protocolo y vemos que algunas se repiten o no son esenciales para poder tener esta barrida del ámbito de arquitectura, que también se ve más, digamos, más estrecho por la extensión de los demás protocolos que cubren buena parte de lo que tendría que cumplir el edificio seguro en el ámbito del mantenimiento también, del mantenimiento edilicio. Hemos hecho una serie de observaciones que tienen más que ver con lo administrativo que con el formato en sí y el contenido de los protocolos, donde vemos con fundamental importancia el contar con toda la documentación con la que cuenta el edificio, es el ADN. No sé si se escucha bien. Bien. Todo lo documentado y la verificación in situ de todo lo que tiene el edificio. Hemos hecho también observaciones en función a la normativa vigente que ha cambiado desde que tuvimos el origen del edificio seguro al día de hoy. Dar un ejemplo, el tema de las fachadas, las envolventes, que es a lo que tenemos en principio que dar respuesta, la normativa vigente establece que los edificios tienen que tener fachadas registradas y no hay una instancia de tener el edificio observado con un estudio previo y posible tener el certificado vigente. Los edificios para tener la fachada registrada tienen que estar en buenas condiciones, si no el certificado no se da. Se produce entonces, en consecuencia, un bache entre los edificios que pueden presentar una excelencia de fachada y el resto. Antes la normativa, la 257, que está derogada porque está incorporada al Código de la Edificación actual, daba una ventana de tiempo para poder acondicionar la fachada. Hoy no se puede hacer. El edificio se certifica o no se certifica. En consecuencia, esa planilla habría que modificarla a los efectos de dar cumplimiento, independientemente del informe técnico que pueda presentar el profesional, de las recomendaciones que debe hacer el profesional al consorcio para
ponerlo en condiciones y que no tengan riesgos. Asimismo, ese certificado actualmente solamente considera la envolvente que estuviera en relación a terceros. O sea que ya no se verifican los patios de aire y luz, salientes y contrafrentes, ya eso la normativa no lo pide y lo deja en exclusiva responsabilidad del titular del bien. O sea que es la responsabilidad del consorcio. Por eso me parece que en esa planilla de las envolventes habría que hacer un agregado, una separación para la información del comitente. Asimismo, hemos observado en los protocolos, en el protocolo de arquitectura, que hace una diferenciación en cuanto a espacios comunes y propios. Me parece que había que tener una especial, una vuelta más para presentar. Los espacios comunes son exteriores e interiores, son todos comunes. Y el resto, que se denominan los espacios propios, son las unidades funcionales. Y ahí es la duda que tenemos. Nos metemos en las unidades funcionales en sus interiores, porque esa planilla, por ejemplo, para no hacerlo demasiado largo, hace hincapié en los cielos rasos, en los revestimientos y demás. Y a nosotros se nos planteaba esa duda, si tenemos injerencia en eso o no, porque ya son espacios privativos. Lo traigo a colación del Código Civil y Comercial de la Nación, donde establece claramente cuál es la responsabilidad sobre los espacios comunes y sobre los espacios propios. Y como conclusión genérica también, bueno, adhiero a las propuestas de varios ingenieros que han presentado en cuanto a ver de qué manera se van a presentar estos protocolos para que cada uno no toque una música propia, sino que tengamos un común denominador para que sea fácil de usar, porque si hacemos músicas propias, va a ser de imposible cumplimiento. Entonces me parece que habría que hacer una línea de tiempo, una línea general, en donde se les puedan insertar las particularidades de cada área. Así que bueno, eso es hasta donde hemos llegado, y bueno, para poder seguir trabajando, veamos cuál es la común. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, medio de elevación, así sería el último. Hugo. Pasamos a medios de elevación. No, el cuello. Solo eso. Bueno, está perfecto. Está bien, porque te van a filmar así. Si están en el cuello, listo. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al CEPIC por la convocatoria a la Asociación Técnica Argentina y gracias al equipo de trabajo que sin ellos no podemos haber hecho nada. Empiezo por las conclusiones. Tenemos más dudas que antes. Esas son las conclusiones del grupo. Bueno, eso hizo que sea necesario. Exacto, tal cual. Sí. Y la duda se plantea porque dentro de los objetivos que nos planteamos nosotros fue tomar el protocolo anterior, ¿sí? Revisarlo, ¿sí? Digamos actualizarlo con todas las normativas vigentes, ya sean las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina como las normas IRAM, que aplicables directamente a medios de elevación, que de hecho hay reglamentos nuevos que impactan también el edificio de vivienda, como no solo en ascensor, en medio de elevación, sino que giracoches, montacoches, salvaescaleras y otra serie de elementos que son aplicables a la revisión del protocolo. Y la revisión de cada uno de los ítems y puntos que estaban en el protocolo anterior, que realmente los hemos dado vuelta a todos porque consideramos que no estaban bien expresados. Por ejemplo, no sé, decir algo, cables mal tensados, correcto, deficiente o no aplicable. Entonces, ¿qué marco? ¿No? Entonces pusimos, ¿cómo sería el tensado de los cables? Entonces ahí sí la pregunta tendría una respuesta. Hicimos un barrido de eso, modificamos la numeración, agregamos los nuevos reglamentos, a la sección de la EA, la 791, tomo 1 y tomo 2, que es aplicable directamente a la sala de máquinas, a los cuartos de máquinas, donde ya esa frontera que nombró usted al principio ya quedó dirimida.
como corresponde, quién es digamos, el responsable de la alimentación de los tableros y de las instalaciones eléctricas dentro del cuarto de la sala de máquinas, y dejamos como el mail que le mandé a Mariana, la parte digamos, de planilla general para tratarlo en esta reunión. ¿Está bien? Entonces, hicimos toda la parte técnica, que nos quedaron unas cosas pendientes. Hugo ha hecho un aporte con el tema sensores hidráulicos, que tampoco estaba. Nos queda sensores de alta velocidad, también poner en algún momento, digamos, algún agregado. Y finalmente dejamos todo stand-by hasta la presentación de la planilla. Donde acá aprovecho un poco la oportunidad porque dentro de las charlas anteriores he visto colegas como el ingeniero Aguirre o la gente de agua que verifica por ensayos determinadas cosas que nosotros pedimos. Entonces entendimos que el tema de la seguridad, ya sea eléctrica, yo participo en el de eléctrica también, y en el de ascensores, a veces no se basa con la simple observación. La simple observación, digamos, yo como profesional, con observar solo no puedo determinar si un edificio es seguro o no. Yo veo un cable que sale de tierra y yo no sé si esa puesta a tierra está bien hecha o no. Entonces consideramos que hay que hacer ensayos y hay que hacer pruebas para que el profesional pueda garantizar que el medio de elevación, en este caso, es seguro. Entonces queremos saber si vamos a seguir en esta línea después cuando charlemos todo. Así que nada más, gracias. No, falta incendio. Incendio. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Basso, pertenezco a la Superintendencia Federal de Bomberos de Policía Federal. Junto a Aldo Piamonte me tocó lo que es la coordinación del protocolo de incendio. Un tema que me atañe y la verdad que me apasiona, lo que es sumamente la protección contra el incendio en todo edificio y la prevención sobre todo. Es un tema que no se le da mucha importancia a nivel nacional, no solo lo que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que, no sé si decir lamentablemente o por suerte, solamente el sistema contra incendio se utiliza cuando ocurre algún siniestro. Un dato de color que hubo en la charla que tuvimos es que del 100% de las instalaciones fijas contra incendio que existen en la Ciudad Autónoma, solamente el 50% está registrada en lo que es la Agencia de Control Gubernamental. Y de este 50%, casi el 90%, lamentablemente, es de edificios de viviendas. Es por esto que creemos que es un protocolo muy importante y que hay que darle mucha importancia. Con respecto a lo que es el formato, nos pareció muy correcto ya el formato que existía, ¿sí? Con el checklist está muy completo para el profesional que va a verificar estas instalaciones y a dar la certificación del protocolo. Lo único que notamos y lo que hicimos hincapié y marcamos son algunas cosas como por ejemplo son la brigada de emergencias, que ya no se utilizaría en un edificio de viviendas, y creemos que lo que hay que más puntualmente trabajar es en la reglamentación vigente, en actualizar la que ya estaba escrita y actualizarla con la actual. Simplemente es agotado, pero el formato en sí, creemos que estaba muy correcto ya el que estaba presente y el que se hizo anteriormente. Eso sería todo. Hago las aclaraciones, vamos a primero y después se genera el diálogo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Bueno, antes de ir a tomar algo, vamos a aclarar algunas cuestiones que plantearon acá. Lo de las mediciones. Reitero, hay un profesional que no certifica la seguridad del edificio, sino lo que certifica es el llenado de los protocolos que sirven de base para que el propietario pueda contratar personas para resolver el tema de la inseguridad del edificio sospechosa o no. Entonces, el protocolo que firma el profesional que hace la inspección, lo que tiene que figurar, si tiene que hacer una medición, tiene que colocar este dispositivo o este renglón del protocolo debe ser medido, analizado, calculado, auscultado, bueno, lo que sea. Entonces, cuando viene la empresa que hace la obra de restitución de seguridad, ejecuta esa tarea
y en resulta de lo que puede verificar, bueno, aparecerá una obra o no. Pero no lo hace el profesional que llena ese protocolo, porque si no, pueden aparecer tareas, necesidad de instrumentos y demás, que el profesional por ahí no se dedica a ese tema. Entonces sí puede ver y analizar, y esa es la certificación del protocolo, que ha habido un profesional con incumbencia en la materia, que ha visto la instalación, la ha observado y a su real saber y entender deja asentado el cumplimiento de haber analizado ese renglón del protocolo, y ahí sugiere si hay tareas adicionales que se hagan, pero no las hace y mucho menos se hace responsable de la ejecución de tarea que le corresponde a otro. Ese punto es así. En cuanto al ordenamiento de los protocolos, aparece una primera denominación que es informe técnico, creo que es, ¿no? Bueno, esa es una figura arancelaria que habría que cambiarle el nombre, porque si no va a colisionar, por lo menos en el arancel de los consejos profesionales de ingeniería civil, de arquitectura, y supongo que en el resto el informe técnico va por otro lado, tiene toda un desarrollo que por ahí puede ser objetable que figure en un protocolo. Entonces eso lo que pretende es definir primero cuál es el edificio y después definir todos los contenidos que hacen los antecedentes que el profesional está utilizando para la instalación para la cual va a emitir un protocolo. Sean planos, sean memorias, sean ausencias de esa documentación, la parte estructural, como lo dijo José María, contrariamente a lo que pasa con obras sanitarias, que ahí es un lugar, tiene un repositorio de información extraordinaria. No hay ni administrativamente ni legalmente en este país la obligación de tener un repositorio de todos los planos conforme a obra, como para hacer inspecciones periódicas y demás. De modo que eso es lo que figura en lo que ahora dice informe técnico, más algunas otras cuestiones que los redactores entiendan. Después viene todo lo que es la parte del protocolo en sí, que se preguntaban cómo estaba ordenado, o que por ahí está el título y no sé qué nombrabas vos, que decía la primera sí, no. Bueno, eso lo tienen que resolver en el sentido de que lo que dice ese renglón, el resultado puede ser que corresponda hacerlo o analizarlo, o que está dentro de la seguridad, si no, o no corresponde porque no está alcanzado, porque no existe o por lo que sea. Y después, cuando existe un apartamiento de seguridad, calificarlo como grave, medio o leve, como para tener una idea de la importancia que tiene. El protocolo que certifica el profesional, certificar un protocolo es certificar un pronóstico de seguridad. No es la seguridad del edificio, ni es la seguridad que se va a encontrar el día que se haga la obra de restitución de seguridad, que define concretamente qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de estructuras, por lo que estaban hablando, un profesional que certifica el protocolo nunca va a poder hacer lo que está contenido en el protocolo de estructura, por ejemplo, porque tiene que ser una empresa la que haga ese tipo de actividades. Así que no sé si queda claro, pero bueno, todas estas cuestiones, más otras que podamos escuchar de ustedes, más otras que nos hagan llegar a través de los coordinadores, las incorporaremos en un documento como para tratar de uniformizar los formatos. No es que dos especialidades requieran tener el mismo formato, pero sí tener claro cuál es, de dónde se sale y a dónde se quiere llegar. Eso es muy importante. Sobre todo, siempre hay que tener presente que esto lo tiene que resolver alguien que es un conjunto de personas, de un consorcio, y tiene que haber una claridad manifiesta en todos estos tipos de documentos para que puedan ser interpretados, no por gente que no es que no tiene conocimiento alguno, pero sí por lo menos para ordenarlos y poder realizar lo que sería la parte más complicada, que es la obra y la licitación, ¿no? Así que bueno, eso es un poco siempre pensando en que toda esta movida, si no se traduce en una facilidad para que el edificio adquiera seguridad, simplemente quedamos en un libro teórico que no es
no es la idea de estos protocolos. Así que, simplemente damos por terminado, pero antes quería confirmarles que la próxima reunión la vamos a llevar a cabo en el Departamento de Bomberos, en la calle Belgrano, ¿no es cierto? Sí, fin de julio. Así que ahí vamos a poder recorrer las instalaciones, ellos están dispuestos a mostrarnos cómo funciona bomberos en la policía. Así que desde ya muchas gracias por la invitación. Y bueno, los invito a un lunch y nada más, hasta la próxima. Ah, perdón. ¿Alguien quiere agregar algo? Adelante. Cuando pregunté acerca del formato, entonces, cada comisión de estudio puede utilizar un formato propio que no tiene que ser, digamos, coincidente con otra comisión y, digamos, con la total libertad, si lo quiere presentar en un Excel, en un Word o en el formato que sea. Bueno, ya aparece otra pregunta. El formato puede ser cualquiera mientras se cumplan los objetivos, ¿de acuerdo? Y la clasificación en graves, medias y bajas. Después lo demás lo ve el grupo, digamos, son expertos en el tema, están convocados. Bueno. Claro, lo que pasa es que acá hay un tema semántico con la palabra formato, porque uno por formato entiende a la cuadrícula que de alguna manera contiene lo que va a rellenar el profesional actuante. Y otros, por formato, entienden el contenido. Yo me refería... No, esto es el formato, el contenido lo tiene que definir. Contenido. Qué sé yo, ¿no? Hay contenidos que son totalmente diversos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la parte de higiene y seguridad respecto a la eléctrica son dos mundos diferentes. Entonces, pero bueno, cuando se define un punto de inspección, de observación y eventualmente de obra, eso es un renglón de lo que sea. Perfecto. Es un renglón. Y ahí tienen que estar los 3 niveles. Ahí tienen que estar los 3 niveles y si corresponde, no corresponde o no aplica. Perfecto. Pero bueno, eso lo ven cada uno. Después, si lo van a entregar, si fuera en Excel, bienvenido sea porque alivia un poco la tarea del diseño gráfico de los protocolos, pero digamos, no es una imposición ni mucho menos. Bien, muchas. No quiero contradecir, ¿no? Pero es complicado homogeneizarlos a los formatos para que digamos, todos sean iguales. Cada cual va a tener un punto de vista diferente. A lo que yo voy es estandarizar el formato, porque para la persona que va a leer el libro, cuando yo digo estandarizar el formato, es el tema de que todos veamos un mismo cuadro que tenga 5 columnas, 6 columnas, que en la primera columna diga descripción, en la segunda corresponde, no corresponde. A eso me refiero con la homogeneización, porque si no, todos tenemos una iniciativa, todos somos demasiado creativos, y uno escribe vertical, el otro inclinado, el otro a 45 grados, y después el que lee el libro es un chino, ¿me entiende? Entiendo. Disculpa, ¿eh? Sí, bueno, con la homogeneización yo estoy de acuerdo. Una cuestión que la casa común de muchos de nosotros, que es la Facultad de Ingeniería, yo soy el vicedecano, y estaba viendo acá el edificio Seguro y estaba pensando en nuestros edificios, Las Heras y Paseo Colón, tengo problemas en todo lo que están ahí. Entonces, estaba hablando ahí con el amigo del Águila y con otros, me encantaría que pudieran hacer una prueba, un ejemplo, a ver cómo funciona, un ejercicio práctico, cómo funciona todo esto con el edificio de la Facultad de Ingeniería, que tiene todo lo que está ahí, cuanto quieran.
Entonces, sería interesante hacer eso, invitarlos a la facultad, tal vez después de los bomberos, hacer una reunión en nuestra facultad, ver cómo está, y la conocen casi todos ustedes, muchos son docentes, y muchos no tenemos gas en la acera, no tenemos agua no sé dónde. Es decir, tenemos de todo y estaría muy bien, pues vamos a decir, este edificio es un edificio seguro, nuestra facultad. Perdón, última, si me disculpa, yo soy un poco duro, para disculparme. ¿Sí? Y no, pero peor todavía, ¿no? Pero me gustaría graficar, ejemplificar, ¿sí? Yo como profesional hacer un protocolo de edificio seguro acá. Entonces, agarro un checklist y digo, ¿hay puesta a tierra? Sí. Bueno, hay que medirla. Entonces voy a escribir, hay que medirla, porque no se hace. Miro los cables y digo, no sé cómo están. Hay que revisar los cables, porque no lo veo. Miro los interruptores automáticos y digo, ¿tiene el poder de corte necesario? Bueno, hay que verificarlo. O sea que no puedo ver nada, tengo que verificar todo. En mi protocolo va a decir, verifique, 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 y llame a alguno que verifique. Esas cuestiones están previstas en los reglamentos y en el código de edificación, en las verificaciones periódicas y el mantenimiento. ¿Sí? En función de las influencias externas que tiene cada inmueble, en este caso un edificio de viviendas, va a ser cada 5 años. Entonces, cada 5 años eso legalmente lo tienen que hacer, porque está en los reglamentos, porque lo dice la 19.587, su decreto reglamentario, y los reglamentos técnicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces, no encuentro otra manera, discúlpeme, pero quiero entenderlo, ¿no? No encuentro otra manera de partir un protocolo, decir, tengo que revisar, tengo que revisar, tengo que revisar, tengo que revisar, porque si no puedo medir, y es solo me baso en la observación, no puedo dar fe de lo que hay que hacer. Quizá le estoy diciendo al usuario, revise los cables, revise su térmica, revise su toma corriente, revise su puesta a tierra y está todo bien. Y le obligo a hacer un trabajo con lo cual está todo bien. Le estoy diciendo, Bueno, revíselo. Bueno, vamos a aclarar, a ver si me lo aclara, por aclaremos favor. ese punto. Gracias. Vayamos a un punto que es de los ideales, un extremo casi inalcanzable, pero supongamos que se alcance donde un edificio cumplió lo que dice el Código de Edificación, que en mantenimiento edilicio dice muy poco, realmente no es un código de mantenimiento, es un código de construcción. Mantenimiento dice que la responsabilidad del mantenimiento corresponde al propietario y las tareas que hay que hacer vienen de reglamentaciones anexas, porque el Código de la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene equipos técnicos que desarrollen normativas específicas más allá de las propias que son las constructivas, abrevando en una serie de cuestiones, particularmente en el área de arquitectura, que creo que es la más incidida por el código. Entonces, suponiendo que haya una planilla de 100 renglones, y en los 100 renglones haya que hacer mediciones, y en los 100 renglones haya que poner medir, habrá que poner medir. Lo positivo de certificar el protocolo, no la seguridad, es que hay 3 columnas a la derecha de esa que dicen si esa medición es grave, media o baja en cuanto a la seguridad que se está analizando. Entonces, la parte importante va a ser la interpretación normativa, si es que ese renglón obedece a una norma, de la importancia de realizar ese tema. Por ejemplo, vayamos al caso, saliendo de ese protocolo, al de gas. La cañería de gas es una cañería que trabaja a presión, es muy importante, no solamente que no pierda en las uniones, sino cuál es la integridad del material de la cañería. Actualmente se las recubre de hace varios años con epoxi, y nada más, o sea, no hay normas específicas constructivas del mantenimiento, de la protección y demás. Pero esas cañerías a veces están embutidas. ¿Quién puede, a través de una visualización o una medición, verificar la integridad de ese caño cuando está embutido en una estructura de hormigón, por ejemplo? ¿Qué puede ocurrir? O sea, tal vez
antecesor a eso podrá decir, bueno, esta cañería es irregular, no puede estar dentro de una estructura de hormigón. Bueno, aparecerá un renglón que no está en una observación. Una cañería de instalaciones sanitarias de plomo, que está absolutamente prohibida, en general están todas ocultas. ¿Cómo hace un profesional para medir el plomo de una cañería que está enterrada en un contrapiso de un baño? Es imposible. Entonces eso lo tiene que hacer una empresa. El profesional ahí pondrá determinar si las cañerías, de la forma que la empresa que lo cotiza lo haga. Porque el profesional, que lo que tiene hoy en día es un smartphone, qué sé yo, zapatos cómodos y va y mira, no está munido de todas las herramientas, el herramental y demás. A lo sumo podrá hacer determinaciones, cálculos y demás. Entonces, por eso está separada la instancia de certificar que hay un ojo visor profesional de los protocolos que fueron vistos por quien lo suscribe, con recomendaciones que están ahí para verificar, para hacer, excepto que en algunas cosas surjan, por ejemplo, mirando un tablero, por así decir, si uno ve que las llaves no funcionan, de 4 hay 3 que no funcionan, bueno, lo podrá escribir, reemplazo de llaves y verificación de continuar, y todo lo que corresponda a la... Pero es así, no tiene que, porque no está certificando la seguridad de la instalación, sino lo que está certificando es que él miró el protocolo, siguió con ese listado ordenado de observaciones de la instalación. ¿Está bien? Listo. Buenas tardes.